Jóvenes, buenas tardes. Pues como ustedes lo sabrán más de sobra, tenemos pues la contingencia del coronavirus. Entonces pues se nos han pedido que hagamos la transmisión de las clases a través de cualquier plataforma, y pues casi todo el módulo de oncología hematológica, que es lo realmente bonito de la hematología, la vamos a hacer a través de este formato. Ya conforme vayamos terminando nos pondremos de acuerdo para ver cómo va a ser el formato del examen, pero mientras tanto vamos a subir a la plataforma de YouTube cada semana un par de clases. Vamos atrasados como por 2 clases en general, entonces no es mucho, y para que no se sobrecarguen de información, pues vamos a ir subiéndolas poco a poco. La ventaja es que pues como van a estar grabadas, pueden verlas y volver a verlas hasta que no les quede ninguna duda. Ustedes saben también que pueden dejar sus comentarios para que vayamos comentando todas las dudas que vayan saliendo, y vamos a comenzar el día de hoy con el tema de leucemias agudas específicamente. A grandes rasgos, las leucemias son trastornos clonales de la médula ósea. Lo platicábamos al inicio en el tema de hematopoiesis. Los trastornos clonales se refieren a que todos surgen en una célula madre. Entonces, cuando hay una leucemia, hay una mutación en la célula madre cuya cuya toda su descendencia se ve alterada, y casi siempre se debe a 2 fenómenos básicos, que en general son fenómenos que se observan en casi todos los tipos de oncogénesis, o en este caso de leucemogénesis. Uno es el bloqueo de diferenciación y otro es la ventaja proliferativa. ¿A qué se refieren estos? Vamos a ver una gráfica más adelante explicando esto, pero el bloqueo de diferenciación es cuando la célula madre ya no sigue madurando, ya no sigue diferenciándose. Hemos platicado previamente que la célula madre tiene 3 grandes características: la célula totipotencial hematopoyética, que son la autorrenovación, la diferenciación y la plasticidad. La diferenciación, como lo hemos platicado, se refiere a la generación, a la capacidad de la célula madre de generar todos los elementos formes de la sangre. Eso lo va haciendo a través de toda la diferenciación hematopoyética. Y cuando hay un bloqueo de esta diferenciación, la célula madre se queda en una etapa inicial. No se sabe la causa de las leucemias agudas de las que estamos hablando, pero son enfermedades muy comunes. En la etapa, específicamente en la etapa infantil, es el cáncer más común, y en nuestro país es la segunda causa de muerte, la leucemia linfoblástica. ¿Cuál es la diferencia entre una leucemia aguda y una leucemia crónica? A diferencia de todas las demás enfermedades, en la leucemia no hay una etapa de tiempo que después de eso la enfermedad se convierte en crónica. Aquí la diferencia entre una leucemia aguda y una leucemia crónica es el tipo de célula que predomina en la enfermedad. Entonces, en las leucemias agudas, la célula que predomina son los blastos, o sea, las células indiferenciadas que, si bien ya pertenecen a un linaje, no tienen absolutamente ninguna función como tal, como una célula madura. Entonces ese grupo de células inmaduras que no tienen ninguna función desplazan a las células normales, y eso provoca una falla de la médula ósea. Todas las leucemias mieloides y linfoides agudas, las leucemias agudas, provocan una falla medular. Eso se caracteriza porque hay síndrome anémico, síndrome febril y síndrome purpúrico, que traduce la falla de los glóbulos rojos, de los leucocitos y de las plaquetas. Aunque la leucemia pueda tener muchísimas células blancas, esas células son indiferenciadas. Y las leucemias crónicas se caracterizan por la presencia de células maduras o normalmente circulantes, y por lo tanto son células que no se componen de blastos, o son leucemias que no se componen de blastos, y la presentación clínica y el pronóstico suele ser muy distinto. Las leucemias agudas son lo que todo el mundo conocemos, alguna vez incluso lo hemos visto en la televisión, en películas, enfermedades terribles, ominosas, muy graves, que prácticamente matan a todos los pacientes si no reciben un tratamiento rápido y eficaz. El comportamiento terapéutico de estas enfermedades ha variado muchísimo. Ha pasado de ser una enfermedad prácticamente una condena de muerte desde los años 60, 70 del siglo pasado, a ser enfermedades muy curables y con cada vez más arsenal terapéutico en nuestras fechas. Ha habido gran avance en cualquiera de las leucemias agudas. Entonces, nuevamente, las leucemias se dividen en agudas o crónicas dependiendo de la célula que predomine. Agudas, blastos; leucemias crónicas, células maduras. Y de las leucemias agudas, tanto las agudas como las crónicas, se pueden dividir de acuerdo a la familia a la que pertenezcan. Puede ser leucemia linfoide o puede ser leucemia mieloide. Y hay un grupo muy pequeño de leucemias que son de linaje mixto, que pueden expresar tanto de una familia linfoide como de familia mieloide. Lo mismo con las leucemias crónicas, hay predominantemente linfoides y mieloides. Aquí prácticamente en las crónicas no hay de linaje mixto, en las agudas sí. Las leucemias agudas, insisto, no se conoce la causa, surgen repentinamente. La más frecuente por mucho en nuestro país es la leucemia linfoide aguda.
Y entonces la nomenclatura o la forma correcta de referirse a la enfermedad sería leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica. Al yo referirme al término blástico estoy implicando que es una aguda. Porque si digo leucemia linfoblástica aguda, pues es como dije, si dijera súbete para arriba, bájate para abajo o métete para adentro, ¿no? Entonces, leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica es el término adecuado. ¿Qué lo provoca? Insisto, no se sabe. En la etapa infantil es la leucemia más frecuente. Y recordemos que la maduración del linfocito, tanto el B como el T, se lleva a cabo primordialmente, pero no exclusivamente, en la etapa infantil. De esta manera, en la etapa de maduración antígeno independiente que se lleva a cabo en el órgano linfoide primario, que es la médula ósea, se lleva a cabo la maduración de la célula blasto, pre-B y B común, y lo mismo con los timocitos, la célula, el blasto T, luego la célula pro-T, la pre-T y el timocito. Esta etapa se lleva a cabo primordialmente en la población infantil y por lo tanto, como hemos platicado en hematopoiesis, cuando se lleva a cabo una mutación controlada de estas células, se puede llevar o se puede tener un daño genético, un estrés genotóxico que provoca una mutación en un grupo de genes que de por sí sufren mutaciones controladas, y eso puede dar origen a la transformación leucémica. A decir verdad, no hay ningún elemento que prevenga la formación de leucemias y no hay ningún medicamento que también realice lo mismo. No se puede prevenir. Incluso si yo realizara una citometría hemática semana con semana, donde todos los días de mi vida, todas las semanas de mi vida, todos los años, no podría prevenir la enfermedad. A lo más que podría aspirar es a detectarla de forma temprana, pero no podría evitarla aún tomándome un estudio cada semana. Entonces, hay muchos mitos que hemos visto en pacientes que de repente llegan y dicen: es que doctor, no me cuidé la anemia y me voy a convertir en leucemia, o no me cuido la anemia y se va a volver leucemia. La única anemia que se transforma en leucemia es un grupo de enfermedades que se llaman mielodisplasias, que vamos a ver más adelante, y la anemia refractaria con exceso de blastos, por ejemplo, sí puede evolucionar hacia una leucemia, ya sea una AREP 1 o una AREP 2, insisto, lo veremos más adelante, pero como tal una anemia carencial no se transforma en leucemia. Entonces, esas anemias carenciales ya las hemos visto: la anemia por deficiencia de hierro, la deficiencia de cobalamina o la deficiencia de ácido fólico no tienen el riesgo de convertirse en leucemias. Lo que no se sabe entonces es qué lo provoca, pero sí conocemos cuáles son los mecanismos por los cuales la célula malignizó. ¿Qué significa? Que sabemos actualmente que las leucemias son básicamente enfermedades genéticas adquiridas de las células linfoides o de las células mieloides. Aunque hay algunos enfermedades genéticas que predisponen a la aparición de algunas leucemias, la verdad es que forman un pequeño porcentaje y son prácticamente insignificantes. ¿Cuáles son estas? Principalmente el síndrome de Down, la trisomía 21 tiene un gran riesgo de desarrollar leucemia aguda, la anemia de Fanconi, que es también una falla medular congénita, y otros síndromes bastante raros como la enfermedad de Li-Fraumeni, la enfermedad de ataxia telangiectasia. Esas son enfermedades que tienen predisposición a formar cánceres genéticos o hereditarios, pero insisto, son la inmensa minoría. Tanto así que yo solamente he visto casos de trisomías 21 convertidos en leucemias o que evolucionan a leucemia, pero nunca he visto una ataxia telangiectasia o un Li-Fraumeni. Entonces, lo que sí se sabe es cuáles son esos mecanismos que la célula sufre por los cuales se desarrolla esta enfermedad. Y básicamente estamos hablando de translocaciones cromosómicas. Aunque hay mutaciones de algunos otros genes y cada vez hay más información al respecto, todavía se sigue considerando las translocaciones balanceadas como la principal causa del desarrollo de leucemia. Si no han llevado genética, lo van a ver en la clase, y si ya llevaron genética saben que en las translocaciones balanceadas es cuando un cromosoma comparte información o intercambia información con otro segmento cromosómico de otro cromosoma. Cuando solamente un cromosoma brinda esa información, ese segmento, se llama translocaciones balanceadas porque solamente uno comparte. Cuando hay intercambio son translocaciones entonces balanceadas. Y en las translocaciones vamos a ver específicamente las de las células B, que son las más comunes. Las T son más complejas, más agresivas y menos frecuentes. Las leucemias B, vamos a ver 2 translocaciones de buen pronóstico y 2 translocaciones de mal pronóstico. Otro tema importante es, por ejemplo, cuando hay mayor o menor cantidad de genes, cuando tenemos más cantidad de cromosomas se llama hiperploidía, y siempre y cuando estén entre 47 y 50 cromosomas no son factores de mal pronóstico.
Si tienen más de 50 cromosomas es una superploidía y entonces ya es un factor de mal pronóstico. Y las hipoploidías o menor cantidad de cromosomas, de 45 cromosomas específicamente, son factores de mal pronóstico. Entonces, 46, 47, 48, 49 y 50 cromosomas no tenemos tanto problema. Arriba de 50 cromosomas, las hiperploidías es un factor de mal pronóstico, y abajo de 46 cromosomas, 45 para abajo, es otro factor de mal pronóstico. Con respecto a las mutaciones, a las translocaciones balanceadas, las de mal pronóstico son, en primer lugar, la translocación entre el cromosoma 9 y el 22. Esa translocación del cromosoma 9 y 22 se describió por primera vez en la ciudad de Filadelfia, y se dieron cuenta de que era un intercambio entre esos dos cromosomas que originaba un cromosoma 22 cortito. Esto da origen a un gen quimérico que se llama BCR-ABL. Quimerismo. El gen quimérico se refiere, tomó su nombre básicamente de este monstruo mitológico de la quimera, que habitualmente era un cuerpo de león, alas de águila, cabeza de suegra y otras cosas así terribles. Entonces este gen, esta mezcla es lo que da como resultado la quimera. Entonces estos genes quiméricos son genes que no se expresan en su forma natural, en su forma salvaje, y que solamente se forman cuando hay estas mutaciones balanceadas. El BCR-ABL existe en dos enfermedades. Es la mutación definitoria de la leucemia mieloide crónica, y antes se pensaba que nada más se expresaba ahí. Tiene un peso habitualmente de 210 kilodaltons, y en la leucemia linfoblástica cada vez se encuentra con mayor frecuencia, sobre todo en adultos, donde puede llegar del 20 al 40%. En los pacientes pediátricos es alrededor del 5 al 10%, no es muy común. Y ahí el peso molecular habitualmente, pero no exclusivamente, es de 190 kilodaltons. Entonces, cuando hay esta mutación del cromosoma Filadelfia, antes se consideraba un factor de un pronóstico terrible, muy malo. Desde el advenimiento en 1999 de los inhibidores de tirosina quinasa, por ejemplo el imatinib, el tazatinib, el pomatinib actualmente, este pronóstico ha cambiado. También se utiliza mucho trasplante de médula ósea para tratar de revertir este pronóstico anormalmente malo de las leucemias, y cada vez es menos peligroso tenerlo, aunque sigue siendo un factor de mal pronóstico, sobre todo cuando el paciente no tiene los recursos para tener el tratamiento con el imatinib. Entonces esta translocación entre el cromosoma 9 y el 22 origina el cromosoma Filadelfia y da como resultado el gen quimérico BCR-ABL, que puede ser de 210 kilodaltons o de 190 kilodaltons, y se caracteriza porque las células están en estado continuamente activado de ciclo celular. Este gen quimérico, el BCR-ABL, tiene una actividad tirosina quinasa intrínseca. ¿A qué se refiere? A que no se requiere de ningún tipo de estímulo del exterior de la célula para que se active este receptor tirosina quinasa y provoque una serie de cascadas de segundos mensajeros celulares, cuyo objetivo final es activar genes en el interior de la célula que hagan que se replique. Esta translocación habitualmente es mitogénica. ¿A qué se refiere? A que la célula comienza a replicarse de forma indiscriminada, y la manifestación más importante suele ser la leucocitosis de gran importancia, porque la leucemia también puede manifestarse como leucopenia, como falla medular pura, o con gran leucocitosis. Cuando nosotros tenemos una leucocitosis muy importante, habitualmente estamos hablando de que el paciente puede tener una alta probabilidad de que sea Filadelfia positivo. La segunda mutación que vemos es una alteración en el cromosoma 11, específicamente en la banda 23 del brazo largo, del 11q23, y esto da como resultado la activación de un grupo de genes. El más importante de ellos es el MLL, que significa gen de la leucemia de linaje mixto. Lo vamos a ver en las gráficas, o lo estamos viendo en las gráficas. Y esta leucemia del gen de linaje mixto tiene, entre otras circunstancias, activación de genes de multiresistencia a drogas. El gen de multiresistencia a drogas, a su vez, condiciona o origina una proteína que se llama glicoproteína P, que es un marcador, o es una proteína citoplasmática que está en el citoplasma de la célula, cuya principal función es bombear hacia el exterior de la célula la quimioterapia que vaya llegando. Por eso se llama multiresistencia a drogas. Entonces nosotros le podemos mandar muchísima quimioterapia a ese paciente y nunca va a llegar a su objetivo final, que es el núcleo de la célula, primordialmente, porque la bomba la va a estar expulsando. Esto va a dar como resultado que también sean enfermedades muy resistentes a quimioterapia, de mal pronóstico y muy difíciles de curar. Y se le llama gen de leucemia de linaje mixto porque no solamente es exclusiva de la linfoblástica, sino también de la mieloblástica. Por eso se llama mixta. Esos dos genes son actualmente los peores, de los peores pronósticos, y hay actualmente ya también
mutaciones, por ejemplo, del P53. El P53 sabemos que es el guardián del ciclo celular, por así decirlo, porque identifica cuáles son las alteraciones del DNA que pueden ser objeto de reparación, o bien, cuando son irreparables, le ordena a la célula a través de algunos mediadores como el P17 o el P14 en capa 4 beta, que la célula se muera, desencadenan el mecanismo de apoptosis para que la célula se muera. Bueno, entonces tenemos el esquema de la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad nos dice cómo evoluciona una enfermedad si se deja a su libre evolución. Esto es el horizonte clínico, todo lo que está por arriba no lo identifica, lo identifica el paciente y el médico, lo que está por abajo no se identifica. Tenemos un evento leucemogénico entonces, donde sale la célula madre leucémica, y sabemos que una gran parte de esas células se van a ir a G0. En G0 está restringida el acceso al DNA, está protegido el DNA, y otra parte comienza a tener un crecimiento. Este crecimiento se llama crecimiento tipo gompertziano, hasta que alcanza un máximo. En promedio, desde que se tiene el cruce del horizonte clínico hasta que se hace el diagnóstico, el paciente puede pasar entre 3 y 4 semanas, y eso se debe básicamente a que el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, tiene dolor óseo, va con un médico de primer contacto y de primera instancia piensa en la salmonelosis. Incluso les dicen que tiene fiebre tifoidea, etcétera. Se les piden las reacciones febriles, ya sabemos que no sirven para gran cosa o para nada, y dicen, bueno, sale si tiene cuadro clínico compatible, unos títulos no muy altos, entonces le dan tratamiento y le comienzan a dar algo de antibiótico. En el mejor de los casos le comienzan a dar AINES, que pueden favorecer el desarrollo de sangrados, y hasta que a alguien se le ocurre la brillante idea de tomar una citometría hemática, se dan cuenta de que tiene alteraciones muy significativas. A diferencia de los linfomas, las leucemias siempre dan alteraciones en la citometría hemática. Por eso es importante saber leerlas y saber interpretarlas de forma adecuada. Cuando hacemos ya entonces la determinación de un aspirado de médula ósea, sabemos que en el aspirado de médula ósea requerimos que por lo menos tenga un 20% de blastos para poder hacer el diagnóstico de leucemia aguda. En este caso hacemos el diagnóstico y vamos a comenzar el esquema de tratamiento. El esquema de tratamiento está dividido en 4 etapas. La primera de ellas se le conoce como inducción a la remisión. La segunda etapa se le considera como consolidación o intensificaciones. La tercera etapa es el mantenimiento, y entre cada una de ellas vamos a tener profilaxis al sistema nervioso central. La profilaxis se aplica desde la inducción para tratar de evitar que las células malignas lleguen al sistema nervioso central, presenten una recaída de la cual sea muy difícil sacar al paciente. ¿Cómo vamos a tratar al paciente con leucemia? Voy a utilizar mi borrador especial de contingencia. ¿Y cómo vamos a dar, qué le damos al paciente para el tratamiento? Las leucemias se curan o se tratan con quimioterapia. No se tratan con cirugías ni con nada de esas cosas, sino con quimioterapia. Y a los hematólogos no les damos al paciente lo que se nos ocurra, sino que existen esquemas de tratamiento ya muy bien identificados. Grandes grupos oncológicos o oncomatológicos en todo el mundo desarrollan sus protocolos de tratamiento. En general todos ellos se parecen, pero el único que varían sería en los tiempos de aplicación y en las formas de aplicación, pero casi no se parecen entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos el esquema Hiperceba de la MD Anderson, tenemos el esquema PETEMA de la Sociedad Española, tenemos el esquema BFM del grupo alemán. Entonces tenemos muchos protocolos de quimioterapia, Dana-Farber también en Estados Unidos. Y cuando empezamos con el tratamiento, al paciente le damos el esquema de inducción a la remisión. La inducción a la remisión tiene como objetivo controlar la enfermedad, hacerla clínicamente no identificable y en la medida de lo posible desaparecer toda la carga tumoral. Vamos a establecer estas cifras que son básicamente para interés didáctico, académico. No es que sea esto específicamente, pero nos da una idea de cómo se maneja la leucemia. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, si nosotros pudiéramos exprimir al paciente, tendríamos en promedio 1 por 10 a la 12 células por kilogramo de peso. O sea, tenemos 1 por 10 a la 12 células por kilogramo de peso. Células malignas. Insisto, si yo pudiera exprimir a mi paciente, tendría el equivalente a 1 kilogramo de células malignas en su cuerpo. Entonces le damos el esquema de inducción. En el esquema de inducción utilizamos 5 fármacos. Lo vamos aplicando una vez por semana durante 4 semanas y utilizamos los siguientes fármacos en términos generales. Un antracíclico, por ejemplo, la doxorubicina. Luego utilizamos ciclofosfamida, que es un alquilante. Luego utilizamos vincristina, que es un inhibidor de microtúbulos.
luego la L-asparaginasa, que destruye la asparagina, es una enzima que destruye la asparagina, que es una sustancia indispensable para los blastos. Y por último utilizamos esteroide, que puede ser inicialmente dexametasona o bien prednisona. Como podemos ver, ninguno de estos fármacos tiene un mecanismo de acción similar entre sí, y lo que hacemos es dar el tratamiento durante 4 semanas hasta que logramos la remisión. ¿A qué le llamamos remisión? Remisión es aquel paciente que tiene ausencia de signos y síntomas, una sintometría hemática normal en ausencia de transfusiones y no tiene evidencia de la enfermedad por ningún lado, y tiene desde luego menos de 3% de blastos en la médula ósea. Estos parámetros han cambiado. Actualmente mucho se basa en la enfermedad mínima residual, que hay varias formas de medirlo dependiendo de las alteraciones citogenéticas que tenga el paciente. Lo podemos hacer a través de PCR, si tiene algún oncogen específico, por ejemplo BCR-ABL, que del cual ya platicamos, o bien a través de inmunofenotipo. El problema está en que en México no está bien estandarizado. Incluso en el mundo todavía hay muchas formas de determinar la enfermedad mínima residual. Bien, entonces cuando nosotros tenemos el tratamiento terminado de inducción, después de un mes, llegamos a este nivel. Cuando tenemos este nivel, nosotros tenemos 1 por 10 a la 9 células por kilogramo de peso. O sea, hemos disminuido 3 órdenes logarítmicos la carga tumoral, lo que implica que hemos bajado más del 90% o el 90% de la carga tumoral. ¿Por qué no destruimos todo? Porque este grupo de células que permanecen aquí no son sensibles a quimioterapia por 2 motivos. El primero de ellos es de que pueden estar en G0 y ahí son insensibles a quimioterapia, y el segundo es que son naturalmente resistentes a los fármacos que utilizamos. Por lo tanto, la siguiente estrategia de tratamiento es cambiarle la jugada, no volver a darle en conjunto los mismos fármacos, porque si no lo que haríamos es seguir destruyendo a las células más débiles y seguir seleccionando finalmente las células más fuertes. Entonces vamos con la siguiente etapa, que son consolidaciones, y las consolidaciones las dividimos en varias etapas. Generalmente en el esquema, por ejemplo, PTEMA son 4 consolidaciones con rama A y rama B. La rama A, por ejemplo, utiliza metotrexate, vincristina, el rescate con ácido folínico y mercaptopurina, por ejemplo. Y la rama B, esta es la rama A, la rama B la vamos a poner aquí de este lado. La rama B tiene, ya no tengo colores, sí. La rama B tiene, por ejemplo, arabinose, citosina o citarabina, igual vincristina y L-asparaginasa. Entonces estas drogas son drogas distintas a las que utilizamos al inicio y las vamos dando rama A, rama B, rama A, rama B. ¿Cuál es el objetivo? Ir bajando la carga tumoral cada vez más, bajando la carga tumoral, 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 3, ir bajando la carga tumoral hasta llegar a este nivel. ¿Por qué? A este nivel se encuentra la célula madre leucémica. Y el objetivo es llegar hasta acá para que la célula madre leucémica podamos destruirla con quimioterapia una vez que salga de la etapa de G0 y empiece nuevamente a ciclar. Entonces, cuando tengamos esto, una vez que llegamos a esto, después de tener la consolidación, pasamos a la etapa de mantenimiento. En la etapa de mantenimiento ya hemos terminado prácticamente la parte más agresiva de la quimioterapia y generalmente utilizamos fármacos vía oral, o sea, medicamento vía oral. Vamos a utilizar aquí nuestro borrador, vamos a borrar esto. Y la etapa de mantenimiento, por ejemplo, se utiliza en algunos esquemas mercaptopurina, metotrexate vía oral y prednisona. Entonces en este caso vamos dando el tratamiento de mantenimiento, y de acuerdo al protocolo, por ejemplo, volvemos a reinducir, volvemos a dar quimioterapia aquí, quimioterapia sistémica, quimioterapia en la vena, terminamos eso y nuevamente volvemos a dar quimio de mantenimiento y otra vez quimioterapia sistémica. Vamos haciendo reinducciones. Durante las etapas de reinducciones, el paciente generalmente recibe la profilaxis al sistema nervioso central. Sin embargo, jóvenes, la profilaxis al sistema nervioso central la podemos utilizar desde acá, desde las primeras etapas, desde la inducción, vamos dando profilaxis al sistema nervioso central. ¿Por qué damos profilaxis? Existen en el organismo sitios santuario. Los sitios santuario son sitios donde no llega la quimioterapia sistémica, específicamente estamos hablando de el sistema nervioso central, sabemos que existe la barrera hematoencefálica, y también, por ejemplo, las gónadas. Existe un grupo de vasos, uniones entre vasos que son impermeables a algunos fármacos. La inmensa mayoría de los fármacos que estamos utilizando acá no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no llegan en concentraciones terapéuticas adecuadas. Los blastos sí, porque utilizan sus moléculas de adhesión y pasan al interior del sistema nervioso central y se pueden quedar ahí. ¿Qué hacemos para la quimioterapia profilaxis al sistema nervioso central? Aplicamos quimioterapia intratecal.
Para eso utilizamos punción lumbar, obtenemos líquido cefalorraquídeo que lo mandamos a analizar, y de lo que obtengamos de líquido cefalorraquídeo podemos clasificarlo en varios niveles se le llaman SNC, de acuerdo a la cantidad de células que tengan en el líquido. Si existe pleocitosis, y sobre todo esa pleocitosis es a expensas de mononucleares, lo más seguro es que sea una recaída. Si es una recaída, es muy complicado sacarlos de ahí, hay que ponerles quimioterapias intrathecales seguidos hasta que se negativice y después radiarlos. Actualmente ya no radiamos a los pacientes. La quimioterapia intrathecal entonces se va poniendo desde el inicio, durante las consolidaciones y a través de todo el mantenimiento. ¿En qué momento suspendemos esto? En términos generales, el tratamiento dura 36 meses. El objetivo de hacer el mantenimiento es que si no le pegamos con esto a la célula madre leucémica, con estos mantenimientos que estamos aplicando constantemente, sí le podamos pegar. Ese es el objetivo de darlo durante tanto tiempo, 36 meses. Ahora, ¿qué pasa si en este momento, donde estamos aquí, surge una clona nueva? Una clona nueva que, a pesar de la quimioterapia que estamos dando, comienza a tener nuevamente su crecimiento exponencial, persiano, hasta que nuevamente tenemos una recaída. Durante todo este tiempo le estamos dando quimio, no es que le dejamos de dar tratamiento, aquí le seguimos dando quimio, y aún así las células se recaen, o sea, aparecen nuevamente. ¿Por qué? Porque se volvieron quimioresistentes. Para eso se utiliza, o se describió por primera vez en la hipótesis de Goldie y Coleman, que dice que a mayor tasa de replicación celular, mayor frecuencia de mutaciones para que se vuelvan resistentes a la quimioterapia. ¿Qué pasa con esos pacientes? Bueno, no hay mucho que hacerle en este caso. Se le da generalmente quimioterapia de rescate con esquemas muy intensivos como el FLAG-IDA, que son fludarabina más citarabina, citarabina dosis muy elevadas, que en algunos pacientes, y dependiendo de su reserva de la médula ósea, suele ser más tóxico que la misma actividad tumoral y por lo tanto pues muchos de ellos pueden fallecer. Actualmente disponemos de un antígeno que se llama terapia BiTE, que significa enganche del linfocito T biespecífico. Es un anticuerpo que está compuesto de un lado por un anti-CD19 y del otro lado un anti-CD3. Este biespecífico une por una parte al blasto, que expresa el CD19, y de este lado al linfocito T, que expresa el CD3, y al momento en que los une, los presenta, y entonces el linfocito T puede destruir al linfocito B. Esto es una inmunoterapia, pero es un fármaco extremadamente caro. Cada esquema de tratamiento está por arriba del $1.000.000 porque son 28 días consecutivos de administración, y no está exento de problemas porque también puede provocarles toxicidad neurológica, tormenta de citocinas, etc. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el paciente tenga remisión nuevamente. Se puede lograr con quimio, sí, pero la posibilidad no es muy alta, ya sea con quimioterapia de rescate como el FLAG-IDA o con la terapia BiTE. El paciente entra nuevamente a remisión y la única posibilidad que tiene ese paciente es un trasplante de médula ósea halogénico. El trasplante autólogo no sirve para ese tipo de pacientes. Hay que hacerles trasplante de médula ósea halogénico ya una vez que recayeron. También se le puede hacer el haploidéntico, que cada vez está más en boga. Si son niños se puede utilizar cordón umbilical, pero el esquema o la ventaja que ofrece el trasplante sobre esto es que la quimioterapia ya no le va a curar al paciente, y lo que necesitamos es que esto que está haciendo la terapia BiTE lo haga el trasplante halogénico, que básicamente es meter el sistema inmunológico dentro de otro sistema inmunológico que originalmente permitió el desarrollo de la enfermedad. Bien, esto, insisto, es muy caro. Cada vez hay más desarrollo de terapias BiTE. Hay otra posibilidad de tratamiento, que es la terapia CAR T-cells. En México no hay, no creo que la haya a muy corto plazo porque es extremadamente cara. En Europa está en 330.000 euros, en Estados Unidos $450.000 un esquema, y hay ya muchas comunicaciones, muchas publicaciones que hablan de que los pacientes fallan a CAR T-cells y que de luego tienen que rescatarse con nuevas terapias BiTE. Entonces, pues es un tema complicado. Esta enfermedad es parte de lo que llamamos el coco de los hematólogos porque es muy difícil de tratar. Sin embargo, dependiendo de la edad y de las alteraciones citogenéticas, tiene más posibilidades o no de curarse. Los más se curan son las niñas entre los 2 y 10 años de edad, que tienen posibilidades económicas sobre todo, ¿no? Y antes de que se me olvide, si estos pacientes de leucemia mielofibroblastica expresan cromosoma Filadelfia, esos pacientes tienen que recibir un inhibidor de tirosina quinasa como dasatinib o ponatinib, que son los fármacos que tienen que acompañar a la quimioterapia para que puedan lograrse esas posibilidades de curación. Pues hasta aquí con este tema, y más adelante vamos a ver leucemia mieloide aguda y luego empezamos con los linfomas. Pues saludos y muchas gracias.